Buenas con todos, mi nombre es Carlos Alberto Paz y esta es la página del Pastor Mega. Vamos a seguir respondiendo las preguntas que nos dejan en el Instagram. Y dice, a ver, ¿son cristianos los que niegan la Trinidad? No son. ¿Qué te puedo decir? A ver, la Trinidad es una doctrina bastante misteriosa, por supuesto, ¿no? Dios es infinito. Nosotros nunca podremos comprenderlo por completo ni llegar al fondo de sus misterios. Además, Dios es único. Nosotros, los cristianos, somos una fe monoteísta, creemos en un solo Dios, en tres personas, y Él es el único creador. Él no solo depende del mundo ni de nada. Nada dentro del mundo creado le sirve de modelo completo o analogía, por ejemplo. O sea, no te la puedo explicar con tu razón, con algo que te pueda yo hacer razonar. Entonces ahora algunos me preguntarían también, entonces, pero quiero que me expliques ahorita, y deberíamos usar analogías. Podríamos, ¿no? Pero entendiendo que nada en este mundo es un modelo completo de la Trinidad. Y debemos tener cuidado con qué analogías usamos. A veces hay analogías con modelos muy transparentes. Algunas personas han usado un triángulo, no sé si has visto, y un triángulo con tres lados. No es malo que uses un triángulo, ¿ya? Pero siempre dejando claro de que no es una analogía perfecta, que estamos tratando de instruirte, nada más. No es una analogía perfecta. Otras personas dicen, bueno, me acuerdo un joven aquí en mi iglesia decía, pero hay que utilizar la analogía del agua, ¿no? Que tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Pero esta analogía también es inadecuada, porque no es el caso que Dios simplemente parezca en tres formas, en modos, uno tras otro. Más bien Dios es Padre, Hijo y Espíritu siempre, incluso aunque no se nos aparezca. Dios está en todos lados y todo está delante de Él. Entonces, esta fórmula simplemente nos lleva a una herejía llamada modalismo, que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, no es una apropiada muestra. Hay que confiar en lo que dice la palabra de Dios, que tenemos un solo Dios y que en ese Dios hay tres personas. Hay varios lugares en la Escritura que nos presentan directamente las tres personas. Por ejemplo, considera Mateo capítulo 3 el bautismo de Jesús, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Subió del agua y los cielos se abrieron, y vino el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma y se posó sobre él, y la voz del Padre hablando, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está el Padre hablando, el Espíritu descendiendo y Cristo siendo bautizado. Entonces, la Trinidad está ahí. También vemos en Juan capítulo 15, cuando Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo, o sea, Jesús, les enviaré ¿de dónde? Del Padre. Ese está en el credo de Calcedonia, es lo que ha creído toda la cristiandad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Son el mismo Dios en tres personas. Es simple. También vemos en Tito capítulo 2:13 que nosotros estamos esperando la venida bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Jesús es Dios. Y como sabemos que la Biblia habla de un solo Dios y que Él no comparte su gloria con nadie, Jesús es Dios. Simplemente es fácil de entender. También vemos en Corintios que dice que el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Dios. El Espíritu es Dios. Entonces debemos entender, claro, esto no es una clase de la Trinidad, te estoy hablando por eso a grosso modo, ¿no? Entender que la Biblia nos muestra claramente y que durante 2000 años y más de iglesia, todos los cristianos ortodoxos de sana doctrina significa, hemos sido trinitarios. Aquellos que han salido de esta fórmula trinitaria no son creyentes y terminaron convirtiéndose en las sectas más peligrosas que ha existido. Desde los tiempos de Arrio, por ejemplo, un hombre que negaba la Trinidad, después llegaron los socinianos, luego los cristadelfianos y actualmente muchos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad. El unitarismo se llama esto. El unitarismo ha existido durante siempre, sino que no ha tenido mucha fuerza, como que ahora está renaciendo justamente con esto de los testigos de Jehová. Pero siempre estuvo ahí. Si estudias un poco de historia del unitarismo, recuerda, unitarismo, te darás cuenta. Luego están los unicitarios, que son otros que niegan la Trinidad. Por ejemplo, esta doctrina también es antigua, viene de un hombre llamado Sabelio, y Sabelio comprendía que Dios estaba en formas, en diferentes modos, que también esta doctrina fue copiada por algunos de los primeros anabautistas de la Reforma Radical en el siglo XVI. No entendían la Trinidad con la Biblia y comenzaron a decir, bueno, entonces Dios está en modo Padre, luego está en modo Hijo y luego está en modo Espíritu. O sea, Dios para cambiando de formas, como decía Sabelio, lo cual creó una doctrina llamada actualmente el modalismo,
que se representa en iglesias que dicen que son los solo Jesús, porque dicen que el nombre Jesús son las tres personas. El Padre se llama Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu se llama Jesús. O también le podrían llamar la doctrina de la unicidad de Dios, que es una de las grandes herejías, o esta gran herejía con la cual se le ha nombrado, ¿no? Generalmente hay muchas denominaciones que se hacen llamar pentecostales y que llevan estas doctrinas falsas en la actualidad, especialmente la iglesia pentecostal unida. Si tú te encuentras una iglesia pentecostal unida, son unicitarios y son una secta, son similares a los testigos de Jehová. Entonces, hermanos, la Trinidad, tiene que ser defendida como una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Nosotros como cristianos conocemos la doctrina de la separación, es decir, no debemos como iglesias tener eventos ocultos con las sectas, no podemos, porque sería al adorar un Dios falso, porque ellos adoran un Dios falso, nosotros no adoramos a su Dios, nosotros adoramos al Dios de la Biblia, al Dios trinitario, al Dios soberano. Entonces, que el Señor nos ayude a siempre defender esta doctrina como la palabra misma nos manda, con valentía, y que también el Señor abra el corazón de muchas de estas personas que están atrapadas en estas sectas para que puedan salir de ellas y puedan ser agentes de cambio en muchos hombres y mujeres que están sinceramente tratando de servir a Dios dentro de estas sectas, pero están sinceramente equivocados. Gracias, estamos hablando por